con la entrevista virtuales. En esta ocasión estamos con Luz María. ¿Cómo estás, Luz? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes con este hermoso programa de Creagen. Gustosamente de poder hacer esta entrevista con su persona, señor Pinaro. Muchas gracias por la invitación. Agradecida también para todos los que nos están viendo, para sus seguidores. Luz, ¿exactamente de qué parte del Perú es usted? Bueno, yo soy de Ayacucho, Ancolamar. Ayacucho, mira tú. Ayacucho. Se dice que Ayacucho son cuna de artistas, Luz. Así es, los sonjosúas. Los sonjosúas. Qué bien. Dime, Luz, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, prácticamente ya en la música, con el arte, yo empecé a mis 7 años de edad, pero constantemente ya voy 7 años prácticamente. 7 años, mira tú. Dime. Empecé a los 7 años de edad y constantemente tengo 4 años profesionalmente. Ya. Dime, ¿en estos 4 años ya tenemos alguna producción de por medio? Claro que sí, sí hay producción de por medio. Es más, le cuento que había hecho una grabación apenas cuando yo tenía mis 8 años de edad y mis 12 años de edad. ¿Tienes algún tema de tu autoría? Por el momento no, pero ya estamos trabajando en ello para poder hacer un bonito trabajo por parte de mi autoría. Qué bien. Dime, Luz, con esos sitios que tú viajas, ¿qué tema te pide más? Bueno, los temas que le gusta a la gente de Doris Ferrer, Blanita Santibáñez, Flor Pileña también, muchos temas que le gusta a la gente, pues, ¿no? Uno de ellos es el tema Casualidad, Contigo todo es diferente, muchos temas. Claro. ¿Nos podrías interpretar un cachito de ese tema? ¿Uno podría ser? Sí, claro, gustosamente. A ver. Casualidad, quieres llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer. Casualidad, quieres llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer. Casual no fue casual. Tú me buscaste, cariñito, es la verdad. Casual no fue casual. Tú me buscaste, amorcito, acéptalo. Qué bonita canción. Dime, Luz, ¿has estudiado música, algo de eso? ¿Tienes una voz? La verdad que no, pero sí, ya próximamente, ya pasando esta pandemia, sí voy a estudiar profesionalmente lo que es el canto, pues, ¿no? Dime, Luz, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, me encuentran como Luz María Livia. Estoy en Instagram también como Luz@María Livia y en Facebook Luz María Livia. Dime, Luz, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? Uy, bueno, le contaría que sobre todo hemos viajado a mi linda tierra que es Ayacucho, luego hemos ido a San Francisco, El Brae, Piri, luego también hemos ido a Cerro de Pasco, San Pedro de Pillao. Desde aquí, bueno, les voy a enviar un saludo para todos nuestros paisanos de San Pedro de Pillao. Y también hemos ido a Huancayo, hemos ido a muchos lugares como también Abancay, Lucán, Maspuquio, Ayacucho, antes que me olvide. También hemos ido aquí todo lo que es el norte, Barranca, Supe, Paramonga, muchos sitios. Desde aquí les mando un saludo muy especial para todos. Ya recorrido parte del Perú, casi todo el Perú. Dime, Luz, ¿tú interpretas la música ayacuchana, eso con guitarra, algo de esos buenos sentimentales? Bueno, la verdad que así en mi escenario, no, hasta ahorita no tengo la oportunidad de cantar con guitarra, pero sí me encantaría, la verdad que sí. Pero ya, bueno, sería un honor también de poder cantar con guitarra, pues, ¿no? Claro, porque
artistas ayacuchanos, pues, ¿no? Que les he entrevistado, cantan lindo, pues, ese tema de dulce, que es bien sentimental, pues, no sé, como Silly Llanes, Juli Llanes, Nancy Manchego, ¿no? Así es, Y, muchas canciones. claro, y no sé si es posible, no sé si mucho pedirte si puedes cantar un cachito, algún tema, algo así de ese porte. Eh, claro, claro, a ver, ahí va una canción, ahí va, hay un repertorio que a mí me gusta, es Paloma Torcaza y Lloraré en silencio negra. A ver, a ver, a ver. Lloraré en silencio negra, hecho pedazos mi amor herido. Al leer tu última carta, donde me dice ya no te quiero, donde me dice ya no te quiero. Ahí está, con cariño. Linda canción. Intenta grabar, sí, podrías grabar esos temas de soporte, esos temas, podrías, te sale muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Ya habrá un momento también de poder hacer una música con guitarra próximamente. Claro que sí. Luz, ¿tienes manager representante? Bueno, manager representante por el momento no, pero sé que más adelante pues no habrá una persona a la cual sea mi manager o mi representante y las puertas están abiertas. Claro que sí. De hecho, dime, Luz, Luz, ¿cómo es un domingo en casa? Bueno, un domingo en casa como hoy, ahorita con la familia, un almuerzo y así estar más que nada con la familia en estas situaciones más aún que estamos pasando. Claro, ¿no? Luz, un mensaje para todos los nuevos valores que están empezando. Lo primero que le puedo decir para las personas que están queriendo en esta música es que nunca se den por vencidos, que si tienen un sueño o alguna meta que ellos quieren realizar, que lo persigan. Sé que habrá muchos obstáculos, pero que nunca se den por vencidos. La clave es de seguir persistiendo, de seguir continuando y de seguir aprendiendo transcurso en el camino que hay. Claro, muy bien. Luz, dime, Luz, ¿a quién le canta? Buena pregunta. Yo le canto a todas las personas, a todo en general, a todas las personas que gustan de músicas andinas, músicas folclóricas, a los jóvenes, a todas edades, la verdad. Luz, ¿algún número telefónico nos puedes dar? Claro que sí. 938-530-381. ¿Solo contratos o por ahí para maltrato? No sé. Solo contratos por el momento. Perfecto. ¿Cómo te ves, Luz, de acá 5 o 6 años? Bueno, de aquí a 5 años yo me veo ya con una meta de lo cual me he propuesto, de seguir aprendiendo y también de poder tener ya más producciones, pues, ¿no? Dime, Luz, tantos sitios que has viajado, me imagino que tienes anécdotas. Cuenta uno de ellas, pues, Luz. Sí, la verdad que sí. Hay una anécdota de la cual hasta ahorita nunca voy a olvidar. Fue que cuando viajamos a Cerro de Pasco, mi zapato, mejor le cuento así, estábamos en el escenario, estaba zapateando, estaba bailando, en el cual el taco se me colocó en una de las maderas del escenario. Para darme cuenta ya no sabía ya cómo sacar el taco, pues no, porque se había enganchado en una de las maderas. Y en eso fue la desesperación, yo que sé, que con toda mi fuerza casi me voy para abajo del escenario. Pero menos mal que uno de los bajistas se percató de eso y ahí fue donde su reacción de no caerme, pues no, abajo. Y así pasó. Bueno, puede pasar eso y no se puede evitar. ¿Y dónde fue eso y cuándo?
Eso fue el anteaño pasado. El anteaño pasado fue cuando viajamos a San Pedro de Pillao. Y ahí fue donde, pues, el taco, pues, no. Tanto fue la desesperación que ya tenía que bailar descalzo. Sí. ¿En tu familia alguien cultiva la música? No, en mi familia no, ninguno se dedica a lo que es en el ámbito musical. Eh, Solamente soy yo por parte tanto en mis padres y por parte de mis padres. Ah. Dime, Luz, ¿qué nombre tiene tu marco musical? Bueno, un nombre hasta ahorita no estamos queriendo proyectarlo en ello para así que sea un poco, para que también conjuegue, pues no tanto en mi nombre, por el momento hasta ahorita no se llama un nombre musical a mi agrupación. Sí. A ver, Luz, queremos escucharte, pues sí. Otro temita, nos gusta tu voz. ¿Qué tema podría ser? A ver, ¿qué podría ser? Lo que estás hablando ahorita, uno de tus temas. Te conocí bajo el cielo sin estrellas, en la orfandad de mi vida peregrina. Tal vez por eso cautivaste mi existencia para entregarte mi cariño tan sincero. Tú fuiste mi vida, mi esperanza, mi consuelo. En vano te quise bajo el cielo sin estrellas. Tú fuiste mi vida, mi esperanza, mi consuelo. En vano te quise bajo el cielo sin estrellas. ¡Wow! Bonita voz, Luz, ¿eh? Muchas gracias, señor Genaro. Dime, Luz, ¿tú tienes padrinos y todo eso? Padrinos, bueno, de lo cual sí tengo un padrino, de lo cual me obsequió un vestuario, el cual se llama Aurico, y su señora Juana Condoli. Mira tú, esos vestidos que usan ustedes son bonitos y costosos, ¿no? La verdad que sí es un vestuario muy costoso y también que lleva un alto relieve, pues, ¿no? Un alto relieve de lo cual son las pierguerías, los bordados, y eso hace que el valor sea un poco mayor, pues, ¿no? Claro que sí. ¿Y cuánto vestuario tienes, Luz? Bueno, yo hasta ahorita ya cuento con 6 vestuarios, de lo cual inicié. Sí, 6 vestuarios. Qué bien, 6 vestuarios. Sí, 2 que ya no me quedan ya porque fue de mis 7 a 10 años. Cuando eras chiquita. Cuando era chiquita. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Cómo pasa el tiempo y también uno que cambia también. Así es. Dime tú, cuando tú te iniciaste, la primera vez que has tenido, ¿te acuerdas qué tema cantaste por primera vez? Sí me recuerdo. Sí. Fue unos carnavales de Ayacucho. Los carnavales son bonitos, el chuta y chuta y todo eso, ¿no? Sí, así es. A ver, un pedacito. Ya, ok, gustosamente. Ahí van los carnavales. Me ayuden con las palmas, por favor. Sí, apóyala, Luz. Va. Las palmas. Orgullosa me siento de ser cuamanguina. Orgullosa me siento de ser cuamanguina. Mi tierra es querida, mi tierra es provisora. Mi tierra es querida, mi tierra es provisora. Ahí está. Cuando un agua corre, todos tus amigos. Cuando un agua corre, todos tus caminos. Hay muchas historias como el 9 de diciembre. Hay muchas historias como el 9 de diciembre. Ahí están los carnavales, Talco y Serpentina. Sí, son lindos los carnavales, te diría. Dime, Luz,
¿Cómo está el corazoncito de Luz? Cuéntanos, pero con la verdad, no me digas que amo la música, mi público, dime cómo está el corazoncito de Luz, ¿eh? A ver, bueno, mi corazón ahorita se encuentra feliz y se encuentra un corazón muy solitario. ¿Por qué? Una chica tan bonita y todo eso. Por ahí hay alguien, te digo. Todavía no por el momento. Bueno. Bien. Luz, ¿a qué artista admiras? Bueno, una de las artistas que más admiro es Doris Ferrer, Anita Santibáñez, Amanda Portales y también a Sonia Morales, la gran patrona del folclore. Wow, pero en especial ¿a quién? Le podría decir una verdad a Sonia Morales. Sí, ¿no? Canta bonito, sí. Sonia, ¿eh? Sí, también yo la admiro a ella por los varios estilos, tanto como requinto, orquesta, arpa, y es por esa razón que también me gustan de sus canciones. Claro, dime, y tú eres fanática de Sonia, admiró de Sonia, ¿sí? Me gustan sus canciones, la verdad. ¿Y sabes cómo se inició ella? ¿Cuándo se inició y cómo? La verdad que no. No. Por eso me gustan sus canciones. Y ella era uno de los integrantes de La Chica Mañanera, pues te cuento, ¿eh? Y de ahí salió Sonia Morales. Ah, ok. Así, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Pero como eso no hay primero y segundo, hacer otra entrevista, ya presencialmente. Tu despida para que la en Luz. Bueno, muchas gracias, señor Genaro Huaraca, y a su prestigioso programa que es Producciones Creagen, agradecida por la invitación, y también continuamente ya estaremos ya con una segunda entrevista para así conocer muchas más novedades de Luz María Lee. Gusto verte, pues, Luz, cuídate, ¿eh? Igual, un abrazo para todos, cuídense mucho y a cuidarse siempre, protegiéndose, no hay que bajar la guardia.